El gran trabajo. Tomo 3. El currículum del soberano. Trivium y Quadrivium. Carlos Heredia Fiallo. 2025. Capítulo 12. La mente alquímica. La integración del Trivium y el Quadrivium. El momento de la síntesis. El velo ha caído. Y con él, la posibilidad de seguir fragmentado. Durante el tiempo del ocultamiento, el conocimiento podía permanecer disperso. Un poco de gramática aquí, algo de geometría allá, nociones sueltas de lógica o aritmética flotando sin conexión. El hechicero fomentaba esta dispersión, especialistas que saben mucho de poco, generalistas que saben poco de todo, nadie que vea el conjunto. Pero el desvelamiento cambia las reglas. Cuando la estructura real del mundo se hace visible, la fragmentación deja de ser ignorancia cómoda y se convierte en ceguera culpable. Ya no es posible refugiarse en el conocimiento parcial. Ya no es posible dominar una pieza del rompecabezas e ignorar las demás. El momento exige integración. Las 3 artes del Trivium han restaurado el instrumento, la capacidad de recibir, gramática, procesar, lógica, y expresar, retórica, la realidad. Las 4 artes del Quadrivium han desplegado el mapa, la estructura numérica, aritmética, espacial, geometría, temporal, música y cósmica, astronomía, del mundo. Pero el instrumento afinado sin mapa está ciego. Y el mapa desplegado sin instrumento es inútil. La mente alquímica es la que opera ambos como sistema único. No 7 conocimientos separados, sino un solo conocimiento con 7 facetas. No herramientas que se aplican ocasionalmente, sino órganos de percepción que funcionan en cada momento. Este capítulo muestra cómo se logra esa integración. El triángulo del conocimiento completo. El símbolo de la integración ya fue revelado, el triángulo 3-4-5. 3. El Trivium. La estructura del ser humano que conoce. Gramática, espíritu / diagonal entrada, lógica, mente / diagonal procesamiento, retórica, cuerpo / diagonal salida. El lado vertical del triángulo, el ser humano que se levanta. 4. El Quadrivium. La estructura del cosmos que es conocido. Aritmética, geometría, música, astronomía. El lado horizontal del triángulo, el mundo que se extiende. 5. Los sentidos. El puente entre el ser humano y el cosmos. Los canales por los cuales la estructura del mundo entra en el ser humano para ser procesada. La hipotenusa que conecta lo vertical con lo horizontal. Y en el vértice donde los lados 3 y 4 se encuentran, la conciencia. El ángulo recto que garantiza que la relación entre el conocedor y lo conocido sea verdadera, sin distorsión, sin inclinación. 3 superíndice 2 más 4 superíndice 2 igual a 5 superíndice 2. Esta no es metáfora. Es descripción geométrica de cómo opera el conocimiento completo. Sin el Trivium, 3, el ser humano no puede procesar lo que recibe. Los sentidos captan, pero no hay traducción, no hay comprensión, no hay expresión. Sin el Quadrivium, 4, no hay estructura que conocer. El ser humano procesa, pero procesa caos, porque no percibe el orden numérico, formal, rítmico, cíclico que subyace a todo. Sin los sentidos, 5, no hay contacto. El Trivium y el Quadrivium permanecen abstractos, sin anclaje en la experiencia vivida. Sin la conciencia, el ángulo recto, la relación se distorsiona. Los lados existen, pero no se articulan correctamente. El conocimiento se desvía. La mente alquímica es aquella en la que el triángulo está completo y correctamente configurado. Donde cada lado cumple su función. Donde el ángulo es recto. Donde la relación 3 superíndice 2 más 4 superíndice 2 igual a 5 superíndice 2 se cumple no como fórmula memorizada, sino como estructura operante. Solve et coagula. La alquimia tradicional nombró el ritmo fundamental de toda transformación, salvet coagula. Disolver y coagular. No son 2 etapas sucesivas que se completan una vez. Son el pulso mismo del gran trabajo, sístole y diástole, inhalación y exhalación, muerte y renacimiento. Salv, la disolución mediante el Trivium. Salve es la operación de separar lo mezclado,
Disolver lo solidificado falsamente, romper las adherencias que impiden ver la estructura real. El trivium es el instrumento perfecto de salv. La gramática disuelve el lenguaje corrupto. Cada palabra examinada hasta su raíz. Cada etiqueta cuestionada. Cada nombre invertido expuesto. Lo que parecía sólido, democracia, libertad, seguridad, se revela como cáscara vacía o significado usurpado. La disolución gramatical deja ver lo que las palabras ocultaban. La lógica disuelve las conexiones falsas. Cada cadena causal rastreada. Cada argumento desmontado. Cada narrativa que explicaba, sin revelar, desarmada. Lo que parecía necesario se revela como contingente. Lo que parecía natural se revela como construido. La disolución lógica deja ver las relaciones reales detrás de las relaciones inventadas. La retórica disuelve la máscara. Cada palabra pronunciada examinada, brota del centro o repite un script. Cada acción revisada, expresa comprensión o reacción a estímulo. Lo que parecía yo, se revela como personaje, como rol aprendido, como superficie sin sustancia. La disolución retórica deja ver quién hay detrás de la actuación. Salv es incómodo. Es el momento en que el suelo conocido se vuelve inestable. Pero sin disolución no hay purificación. El plomo debe fundirse antes de poder separar las impurezas. Coagula, la reconstrucción mediante el quadrivium. Coagula es la operación de reunir lo separado, solidificar la forma pura, cristalizar la estructura verdadera. El quadrivium es el instrumento perfecto de coagula. La aritmética coagula la percepción de la unidad. Después de la fragmentación del salv, el uno reaparece. No como concepto abstracto, sino como principio reconocido en todo. Los muchos problemas son manifestaciones de pocas causas. La complejidad aparente obedece a leyes simples. La mente se recompone alrededor de la unidad que subyace a la multiplicidad. La geometría coagula la percepción de la forma. Después de la disolución de las categorías vacías, las formas reales emergen. Proporción donde antes había solo cantidad. Estructura donde antes había solo disposición. El espacio se recompone como orden visible, legible, significativo. La música coagula la percepción del ritmo. Después del caos temporal del salv, el tiempo recupera su pulso. Proporción en la secuencia. Ciclo en la sucesión. La vida se recompone alrededor de ritmos naturales, no impuestos. La astronomía coagula la percepción del lugar. Después de la desorientación del salv, el cosmos reclama su presencia. La vida individual como parte de ciclos mayores. El tiempo personal como fracción del tiempo cósmico. La mente se recompone en reconocimiento de su ubicación en el todo. Coagula no es regreso al estado anterior. Es síntesis en nivel superior. La forma que cristaliza después de la disolución es más pura, más coherente, más alineada con lo real. El pulso continuo. Salv y coagula no se hacen una vez. Se hacen siempre. Cada estabilidad alcanzada revela, con el tiempo, sus limitaciones. Cada forma coagulada muestra, eventualmente, sus impurezas residuales. Y entonces el pulso continúa, nueva disolución, nueva reconstrucción, espiral que asciende. El alquimista no busca un estado final donde ya no haya que disolver ni coagular. Busca la maestría del pulso mismo, saber cuándo disolver, saber cuándo reconstruir, fluir con el ritmo de la transformación continua. Mapa y navegación. Otra manera de ver la integración. El quadrivium es el mapa. Describe la estructura de la realidad en sus dimensiones fundamentales. Aritmética, la dimensión de la cantidad pura. Geometría, la dimensión del espacio. Música, la dimensión del tiempo. Astronomía, la dimensión del espacio-tiempo cósmico. Juntas, estas cuatro artes cartografían todo lo que puede conocerse con precisión estructural. No agotan la realidad, hay dimensiones que trascienden lo cuantificable, pero proporcionan el mapa básico del territorio. El trivium es la navegación. Proporciona las capacidades para usar el mapa. Gramática, percibir el mapa sin distorsión, leer correctamente. Lógica,
Entender las relaciones en el mapa, comprender las rutas. Retórica, moverse según el mapa, actuar eficazmente. Sin mapa, la navegación es ciega, mucho movimiento, ninguna dirección. Sin navegación, el mapa es inútil, mucha información, ninguna aplicación. La mente alquímica opera a ambos en circuito continuo. 1. Los sentidos. 5. Reciben la experiencia. 2. La gramática traduce la experiencia al lenguaje interno. 3. El quadrivium proporciona las categorías estructurales para ordenar esa experiencia. 4. La lógica relaciona los datos según las proporciones que el quadrivium revela. 5. La retórica expresa y actúa. 6. La acción genera nueva experiencia que vuelve a los sentidos. El circuito gira. Cada vuelta refina la percepción, profundiza la comprensión, afina la acción. El alquimista no es quien tiene el mapa y las herramientas. Es quien se ha convertido en el circuito mismo. La monarquía interior. El fruto de la integración no es un conocimiento más. Es un ser transformado. La metáfora es precisa, monarquía interior. Un reino tiene territorio, el cuerpo, las emociones, las circunstancias, súbditos, los impulsos, deseos, miedos, hábitos, y necesita gobierno, un principio de orden que rija. En la mayoría de los seres humanos, el reino está en desorden. Oligarquía interior, los impulsos se disputan el poder. Hoy gobierna el miedo, mañana la codicia, pasado mañana la vanidad. No hay monarca legítimo. Hay facciones en guerra perpetua. No hay centro. No hay dirección. La vida es reacción, no acción. Tiranía interior, una fuerza externa ha tomado el control. El condicionamiento social, la opinión ajena, el deseo de aprobación. El monarca legítimo ha sido destronado. Un usurpador ocupa el trono. La monarquía interior es la restauración del gobierno legítimo. El monarca, la conciencia alineada con la ley natural, ocupa el trono que le corresponde. ¿Cómo se establece? El trivium ordena las funciones. Gramática. El monarca ve el reino como es, no como desea o teme que sea. Lógica. El monarca comprende qué causas producen qué efectos. Retórica. El monarca actúa desde el centro, coherente con lo que ve y comprende. El quadrivium establece la ley que rige. Aritmética. Hay unidad en la multiplicidad del reino. Geometría. Cada parte tiene su lugar y proporción. Música. Cada momento tiene su ritmo y medida. Astronomía. El reino participa de órdenes mayores que lo trascienden. Cuando trivium y quadrivium operan integrados, el ser humano se gobierna desde el centro. No es esclavo de impulsos porque los ve, los comprende y los ordena. No es esclavo de confusión porque percibe la estructura. La paradoja política. Aquí está el secreto que el hechicero más teme. La monarquía interior es condición de posibilidad de la anarquía exterior. Anarquía, ausencia de archón, ausencia de dominador externo. Cuando cada individuo se gobierna a sí mismo desde el principio de la ley natural, no queda función para el gobernante externo. La coerción se vuelve innecesaria porque la cooperación emerge de la alineación común. El orden artificial necesita gobernantes porque los gobernados no se gobiernan. Necesita leyes impuestas porque los individuos no reconocen la ley inherente. Necesita coerción porque las voluntades están fragmentadas, en conflicto. La monarquía interior produce orden espontáneo. Cada reino interior ordenado se articula naturalmente con los demás, como los cuerpos celestes se articulan en el cosmos sin policía cósmica. El alquimista no busca abolir el orden. Busca abolir la sustitución del orden natural por el orden artificial. Y esto se logra estableciendo el orden en el único territorio donde tiene jurisdicción directa, el propio ser. Quien se gobierna no puede ser gobernado. Quien no puede ser gobernado no necesita gobernante. Quien no necesita gobernante es libre. La bifurcación en la síntesis. El conocimiento integrado es poder. Y el poder puede orientarse de dos maneras. El alquimista opera el trivium para disolver lo falso en sí mismo y coagular lo verdadero. Opera el quadrivium para percibir el orden cósmico y alinearse con él.
Busca la monarquía interior para servir a la ley, no para dominar a otros. Su poder es transparencia. Cuanto más se alinea con lo real, más eficaz se vuelve. Pero esa eficacia está al servicio del orden mayor, no de su agenda personal. El alquimista no acumula poder sobre otros. Acumula coherencia interna. Y esa coherencia lo hace libre, no dependiente de circunstancias, y útil. Su acción produce efectos que no se desvanecen porque están alineados con la estructura de lo real. El hechicero. Opera el trivium para manipular la percepción de otros, no para purificar la propia. Opera el quadrivium para calcular cómo explotar el orden cósmico, no para participar de él. Busca poder externo porque evade la monarquía interior, no puede gobernarse a sí mismo, así que intenta gobernar a otros. Su poder es opacidad. Cuanto más oculta sus mecanismos, más eficaz se vuelve. Pero esa eficacia está al servicio de su agenda, y produce efectos que eventualmente se vuelven contra él porque violan la estructura de lo real. El hechicero acumula poder sobre otros como compensación por la falta de poder sobre sí mismo. Domina externamente porque está desordenado internamente. El punto de decisión. La bifurcación no es teórica. Se produce en cada momento de elección. Cuando usas la gramática para nombrar con precisión o para engañar con ambigüedad. Cuando usas la lógica para ver claro o para oscurecer a otros. Cuando usas la retórica para encarnar verdad o para vender imagen. Cuando usas el quadrivium para alinearte con el orden o para calcular cómo explotarlo. Cada elección inclina la balanza. Cada elección te convierte más en lo que eliges ser. El momento del desvelamiento intensifica esta bifurcación. Ya no es posible pretender ignorancia. Quien ha visto la estructura ya no puede fingir que no la ve. La neutralidad se vuelve imposible, o te alineas o te opones. O alquimista o hechicero. Conciencia y conciencia en la integración. El triángulo 3-4-5 tiene su punto crucial en el ángulo recto, donde el trivium y el quadrivium se encuentran. Ese punto es la conciencia, el campo de percatación donde todo el proceso ocurre. Sin conciencia activa, el triángulo no funciona. Los lados pueden existir, conocimientos almacenados, capacidades latentes, pero no se articulan. No hay integración real, solo acumulación. Despertar la conciencia es activar el punto donde las 7 artes se encuentran. Es pasar de tener conocimientos a ser el proceso de conocer. Pero la conciencia sola no basta. El triángulo puede existir y apuntar hacia cualquier dirección. La conciencia, la dimensión moral, la capacidad de distinguir bien de mal, es lo que orienta el triángulo hacia la verdad. Un triángulo con conciencia activa pero sin conciencia orientada es peligroso, poder sin dirección, capacidad sin criterio. Es el territorio del hechicero. Un triángulo con conciencia y conciencia integradas apunta hacia lo que es. Hacia la ley natural. Hacia la verdad que no depende de quien la conoce. La verdad es lo que es. El triángulo completo, trivium, quadrivium, sentidos, conciencia, conciencia, orientado hacia la verdad, esta es la mente alquímica en su plenitud. Conclusión, el instrumento completo. El trivium afinó el instrumento. El quadrivium desplegó el mapa. La integración convirtió instrumento y mapa en sistema vivo. La mente alquímica no es estado que se alcanza una vez. Es modo de operar que se cultiva, se profundiza, se refina. Salvet coagula sin fin, disolución de lo que ya no sirve, reconstrucción en forma más pura, espiral que asciende. El ser humano que ha integrado las 7 artes. Ve la realidad sin distorsión, gramática restaurada. Comprende las relaciones que la estructuran, lógica restaurada. Actúa en coherencia con lo que ve y comprende, retórica restaurada. Percibe la unidad en la multiplicidad, aritmética. Percibe la forma en el espacio, geometría. Percibe el ritmo en el tiempo, música. Percibe el ciclo en el cosmos, astronomía. Y todo ello integrado en un solo proceso, operando en cada momento, con conciencia activa y conciencia orientada hacia la verdad. Este ser humano es monarca de sí mismo. No necesita gobernante externo porque se gobierna desde dentro. No necesita ley impuesta porque reconoce la ley inherente.
No necesita coerción porque su voluntad está alineada con el orden. Este ser humano es libre. No libre porque alguien le otorgó permiso. Libre porque ha removido los obstáculos que impedían la libertad natural. Libre porque conoce la verdad, entiende cómo opera, y encarna ese conocimiento. La promesa se cumple. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El velo ha caído. El instrumento está afinado. El mapa está desplegado. La integración está mostrada. Lo que resta es el camino, paso a paso, día a día, salvi coagula, hasta que el plomo se haya transmutado en oro. No es tarea de un día. Pero es la única tarea que vale la pena. Porque en ella, el ser humano cumple su función, no dominar el mundo, sino alinearse con él. No escapar de la realidad, sino percibirla sin velos. No imponer su voluntad fragmentada, sino descubrir que su voluntad verdadera es la voluntad superior expresándose a través de él. El gran trabajo ha comenzado.